Aventureros, existen más de 200 mitos que nos hablan de diluvios. Culturas como Tartessos, zonas geográficas como la Atlántida. Todas probablemente hacen que en nuestro interior se genere una ansia por vivir la aventura, por descubrir misterios. Y hoy es justo lo que vamos a hacer. Hoy llega a Desafío Viajero Gabriel Santana para presentarnos su obra recién salida, prácticamente del horno, Goliat y el origen de Tartessos. Vamos a descubrir qué hay detrás de esta historia porque probablemente nos va a sorprender. Comenzamos. Gabriel Santana, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros aquí. Genial. Bueno, te comentaba antes que menuda obra te acabas de sacar. Son prácticamente 300, casi 400 páginas, llenas de información. No hay un párrafo que digas, bueno, esto es paja, nada. O sea, cada párrafo probablemente llevaría a su estudio. Así que nos traes una obra donde profundizas sobre si existió cierta humanidad, hablamos de gente como nosotros, ¿no? Pero que pudo estar tiempo atrás, hablamos siempre de esos periodos en torno al 11.000, 12.000, 10.000 antes de Cristo, ¿no? Estas teorías clásicas que hablan de la Edad de Oro, pero tú le has dado una vuelta de tuerca. Efectivamente, nos hablas de la Atlántida, de que tienes localizadas como 7 Atlántidas y lo metemos todo en la coctelera. Pero lo primero que nos aparece, ya en el título del libro, es la palabra Tartessos. Siempre cuando hemos oído hablar de esto parece que nos viene a la cabeza que fueron los protoandaluces, ¿no? Pero ¿existieron realmente los tartesos? ¿Quiénes fueron? Bueno, pues los tartesos es un mito que trae de cabeza lo que es la arqueología, porque hay gente que afirma y gente que lo desmiente. El mito de Tarteso a día de hoy, lo único que tenemos son las fuentes latinas, griegas, escritores del Renacimiento como Padre Mariana, Fray Agustín de la Concepción, que habla sobre Tarsi, que habló el Papa con el tema de que los Reyes Magos venían de Tarsi. Después tenemos a Schubert, y siempre ha cabalgado entre el mito y la leyenda. También hablan los asirios, ¿no? Los asirios hablan de Tartesos, ¿no? Que comerciaban con Tarsi. Pero aquí hay una cosa, porque yo estoy investigando este tema ahora, sobre los reyes de Tartesos, relacionando con la Atlántida, ¿vale? Pero hay una cosa que yo estoy entre las dos partes, entre dos aguas, como se suele decir. Porque el mito de Tartesos, los reyes de Tartesos no existe nada como los reyes de la historia, ¿no? Supuestamente. Porque los mitos de Tartesos, sobre los reyes que hablan, no existe nada. No existe nada. El único rey que existe es Argantonio, y es posterior al siglo VII a.C. Entonces, no se ha encontrado todavía ninguna tumba de ningún rey. Lo que se encuentra son restos arqueológicos fechados en esa época, que podían ser anterior o posterior. Entonces, ¿de dónde se resume todo esto? Pues de las fuentes latinas y griegas, sobre todo que existieron una civilización. Estrabón habla de el Golfo Tartésico, el Estrecho Tartésico. Hay gente que lo coloca, escritores que los colocan en Tarifa, otros en San Lucas, otros en Barbate, otros sobre todo en la zona del Golfo. Ajá. Pero interesante que el mito de Tarteso relacionado con la Atlántida surge de Donnelly, Ignacio Donnelly, en su libro del siglo XIX que se llama La Atlántida, el mundo antidiluviano. Y él es el que habla, porque muchas veces nos preguntan, sobre todo a mí, la relación entre la Atlántida y Tarteso, y viene de aquí. Pero ahora, a día de hoy no hay nada como decir, por ejemplo, bueno, pues nos encontramos en la ruina de Mérida, y esto fue de los romanos, ¿no? No hay nada 100%, y viene de la fuente. Cuando escuchamos esa teoría, ¿no? De la Atlántida está en la marisma de los hinojos, ¿no? Ahí. ¿Esto tiene alguna relación con Tartesos? Es decir, ¿podemos decir que Tartesos podría ser la Atlántida? Claro, es lo que, refiriéndome al dato que te he dado anteriormente, todo viene de este hombre, de Donnelly, de la Atlántida antediluviana. Schubert, que fue también a principios del siglo, 1920 más o menos, fue el que empezó también con el mito. ¿Qué ocurre? Que la Atlántida, que es el problema y lo que yo debato en mi libro con muchos amigos, ¿no? Es que la Atlántida
está en el Golfo de Cádiz y para mí todo lo que es el Atlántico, para mí, ¿vale? Y ahí se instalan los tartesos. Entonces, como ahí hay una civilización de tartesos, pues todo el mundo está Tarteso Atlántida, porque es el mismo sitio. Pero yo digo en mi libro que vienen después, que eran descendientes de la Atlántida, que después del diluvio se trasladan a las tierras de Canaán. Y yo le doy una vuelta de tuerca y digo que vienen después, con la ayuda de los gigantes, que es el gozo de mi libro, y le doy origen a los tartesos, pero que vienen, que vuelven otra vez a su tierra. Entonces, hay muchos investigadores, amigos míos, como Fernando Fernández, como Manuel Cueva, como Michael O'Donnell, que estuvo en Cuarto Milenio, le doy un saludo desde aquí. Pues ellos están investigando la Atlántida en ciertos puntos, diferentes puntos, tanto Tartesos como la Atlántida, uno en San Lucas, otro en Chipiona, otro lo coloca en Huelva, que yo no desmiento quién tiene razón ni quién la deja de tener. Cada uno tiene su teoría, su fundamento, pero la cuadran allí, en el Golfo. Lo que yo creo que, entre comillas, yo discrepo con ellos es que localizan la Atlántida en un sitio, en ese punto de aquí del sur de la península. Y Atlántida es para mí todo el Atlántico. Y entonces, es por eso porque Tarteso se relaciona con la Atlántida, por el sitio geográfico prácticamente. Cuando hace referencia que para ti la Atlántida está en el Atlántico, ¿hablamos de algo que quedaría sumergido que no se ha descubierto? ¿O a qué te refieres en concreto con esa parte del Tartesos más el Atlántico? Pues para mí, después del gran cataclismo que hubo en el diluvio, que es uno de los puntos claves, después del cometa Clovis, es decir, hay un cambio, un periodo ahí que se llama el Frías creciente, que es el paso del Pleistoceno al Holoceno, donde en 1700, 1600, 1500 años ahí produce un cambio climático a nivel mundial debido a aquel meteorito o asteroide que cae y que acaba con la cultura Clovis, y que cuadra con Platón y con otras cosas que yo he investigado en el libro. Entonces, eso provoca el gran tsunami que Platón habla, en la gran catástrofe, hundiendo las 7 Atlántidas, no solamente la Atlántida de Platón, sino las 7 Atlántidas, y que aumentó el nivel del mar. Es decir, para los oyentes, 120, el mar estaba antes del gran cataclismo, estaba 120 metros por debajo del nivel actual, 14 kilómetros de línea de costa, lo que el agua se ha comido ha sido increíble. Entonces aumentó a 60 metros y es el nivel que tenemos ahora, porque después hubo otra vez una regresión a lo que es un periodo glaciar que cogerá un poco todavía el agua, pero se mantuvo en 60 metros. Yo considero que la Atlántida está debajo de aquellos 60 metros, incluso abajo de las tierras pantagosas, como dice Platón en uno de su capítulo, vamos, del Timeo. Bueno, yo creo que has soltado dos conceptos, ¿no? para tratar. Uno de ellos es el del el cataclismo, ¿no? Producido, entiendo, el Dryas reciente, ¿no? Ese mismo que aparece en Göbekli Tepe cuando observamos ese dintel, ¿no? La estela del buitre, ¿no? Que aparece, da la sensación de que sea un cometa. Es decir, estaríamos hablando de que en torno al 12.000 a.C. Comienza a calentarse el planeta Tierra debido al fin de la Ice Age, se produce el Dryas reciente, ¿no? Que sería un cometa que pasa, creo que no llega a impactar sobre la Tierra, pasa muy cerca, ¿no? Generando una microedad de hielo y... No, exactamente. Hice los estudios científicos, porque yo no soy experto en eso, ¿vale? Yo ahí no soy experto. Yo me basé en estudios de la Universidad de California, la Universidad de... no me acuerdo, una americana que también hace un estudio está en mi libro, sobre el Dryas creciente y el cometa Clovis. Supuestamente hay un impacto en lo que es entre Canadá y Estados Unidos, en la parte norte, donde se han encontrado alrededor del planeta, en los cilindros que sacan, que hubo un periodo de ceniza, de una formación de diamante que solo se produce cuando hay un impacto de meteorito, y que aquel impacto, entre comillas, que yo considero que fue un impacto, acabó con los dientes de sable y la cultura Clovis del continente americano, de América del Norte. Entonces, no solamente tenemos esa referencia de Platón, tenemos también a los egipcios con el calendario de Dendera, que empiezan en el 12.000. Y hay un dato que poca gente conoce, y yo investigué, que se llama el documento de Lhasa. Es increíble porque fue lo que me abrió los ojos para este libro y para el segundo, sobre todo porque habla de que, dice, el principio del relato dice que cuando la estrella de Baal, un dios cananeo, cayó sobre las 7 ciudades, hubo destrucción, Es decir,
tenemos ahí varios mitos con más de 2000 años que hablan de un gran cataclismo que se produjo. Y exactamente existe ese cataclismo a nivel, llamémoslo geológico. Existió. Y eso fue lo que a mí me abrió los ojos de que algo pasó. Y es más, todas las culturas alrededor del mundo te hablan de un gran diluvio. Cuando yo estuve en la isla de Pascua me hablaban del gran diluvio. Cuando estuve en Mesoamérica el año pasado, estudiando la mexica, la cultura azteca, hablaba de la lluvia, de la diosa Tlaloc que mandó el diluvio. Es decir, que tenemos, como se suele decir, varios puntos que coinciden alrededor del planeta sobre un gran cataclismo en esa fecha. Bueno, todo el mundo del misterio sabe que la Esfinge tiene restos de que estuvo sumergida, que está en la constelación de Leo y que solamente estaba en el 12.000, el cambio de Cirio, por no dilatarme mucho. Más los temas es que todas las culturas tenemos un Noé, Ahura Mazda, Siosudra, el Noé hebreo, el Noé bíblico, las culturas de Polinesia, todos tienen un Noé. El propio Unapistim, ¿no? Que sería el origen de todo. Es el neoplagésimo babilónico. Claro, el otro concepto que has comentado, que yo creo que, tal y como has dicho la palabra, pues habrá muchos que se han puesto las manos sobre la cabeza, ¿no? Es decir, has hablado de los gigantes, ¿no? En tu obra, es verdad que dedicas un gran grueso a hacer un paseo por todo el mundo, haciendo alusión a lugares en los que hay tradiciones de gigantes, incluso a restos arqueológicos de dudosa catalogación, pero en tu opinión, cuando hablamos de gigantes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a varias épocas. Esta teoría es mía, hay muchos autores famosos que también cuadran con los gigantes. Yo meto el tema de los gigantes para que nos escuche, porque yo llego a que Tartessos es ayudado por los gigantes Sardana. Entonces, si yo considero que hay gigantes que ayudan a Tartessos a llegar aquí a España, yo tengo que decir a quien lo lea cómo llegan esos gigantes y de dónde surgen esos gigantes. Entonces, primer punto, toda la mitología tiene seres gigantes. Cualquier película de Hollywood, como por ejemplo Dioses de Egipto, son gigantes. La epopeya de Gilgamesh, que es la epopeya más antigua, si tú ves a Gilgamesh es un gigante y el león es muy pequeño. Después habla de su altura. Hemos encontrado restos arqueológicos a nivel mundial de cosas gigantes. Los faraones de la primera dinastía tienen objetos que lo podéis ver en el Museo Asmopolidean de Oxford. Tiene un cuchillo enorme. Incluso sus sarcófagos medían casi 2 metros y pico. ¿Qué más decirte? Restos de gigantes hay por el planeta. No las fotos que ponen en internet, que son casi montajes, pero sí existe aquí en España ciertos lugares, sobre todo en el Pirineo, en Garós, en el pueblo de Garós, existe el gigante Garós. Yo investigué allí el gigante Garós, que sale en mi libro, y hablé con el párroco, un octogenario, y me confirmó que a principios de siglo, al campanario de la iglesia, había un cráneo de un gigante que podía medir unos 3 metros. Pasa que la Universidad de Barcelona se lo llevó. Entonces, esos dioses eran gigantes, convivían con los seres humanos, y después del gran cataclismo, algunos supervivientes estuvieron en las tierras de Canaán, de ahí las tablas de Noé, Sem, Cam, Set, Jafet, y que esos gigantes se establecieron entre los sirios. Y el último punto ya de mi libro, que yo ya hice y leí el puzzle, es que la Biblia, que no es un hecho histórico, decía que en el Deuteronomio, que hablaba de gigantes. Goliat, el nombre, los refaínes, los sansoneos, los famosos nefilim, eran gigantes. Cuando Moisés manda allí a sus capitanes, por decirlo de alguna manera, vienen diciendo asustados que son gigantes. ¿Vale? Para quien no crea la Biblia, John I, que no es un hecho histórico, existen los textos de Ur de cobre, pero no de la Ur de los caldeos, sino de la Ur que está en la parte de Turquía. Y existen unos textos arqueológicos que dicen que había gigantes en las tierras de Canaán. Y que nadie se olvide, bueno, que Can es uno de los descendientes hijos de Noé. Y Noé es un supuesto gigante antidiluviano. Bueno, pero hablamos de gigantes de, pues, yo qué sé, personas de 2 metros, o hablamos de cosas mucho más exageradas.
Mira, esto es debatir, por decirlo de una manera, nunca vamos a encontrar, si no es mi opinión, yo la pongo aquí, quien lo quiera que lo coja y quien no. No intento convencer a nadie. Pero yo considero que medían entre 6, por decirte un número, 6 y 7 metros. Lo que pasa es que después el gen se ha mantenido, pero cada vez más pequeño. Dicen, es que el hombre cada vez es más alto. Si por esa regla fuera, nosotros tenemos que medir ya los 10 metros, ¿no? Según la evolución. Y yo soy unos 75 y hemos variado muy poco. Y son pocos los casos. Yo no tengo amigos que midan más de 2 metros, 2 metros y medio, 2 metros 30, 2 metros 20. Es como si el gen se mantuviera y mutara alguna vez de esos gigantes. Entonces después, claro, el cruce, en mi teoría, ¿no? El cruce entre humano y gigante pues daba lugar a gente de 3 metros y cada vez más pequeño. Existen muchos datos en mi libro, sobre todo el gigante Goth, que existió en Amán, la capital de Jordania. Yo estuve en su museo y allí había un sarcófago, yo no lo vi, simplemente porque fui a investigarlo, pero ya no estaba, que medía más de 3 metros. Incluso su cama, según la Biblia, medía 4,5 metros. Y después, durante un tiempo, se guardó a modo de símbolo, porque siempre dicen que son símbolos, en el museo de Amán. Es muy fuerte. Incluso, te voy a dar un dato más. Goliat, la ciudad de Goliat, que se encuentra en Ascalón, en Israel, cuando los arqueólogos en el 2015, eso sale en mi libro, hacen unas prospecciones y descubren una puerta de 4 metros de altura. Pero ellos dicen que era por la grandeza de su imperio en la ciudad de Goliat. Claro, aquí siempre vamos a tener la duda, ¿no? De si esas representaciones a tamaña altura lo que están tratando de hacer es exagerar una divinidad, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, pues hablamos del gigante Atacama, ¿no? Que te hablas en tu libro. Hablamos de las propias líneas de Nazca, ¿no? Que tenemos al propio astronauta. Pero claro, yo también me pregunto, efectivamente, el astronauta diríamos que es un gigante, ¿no? O el gigante Atacama. Pero también está la araña, que mide 60 metros, ¿no? Y no hay arañas de 60 metros, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado el separar qué puede ser algo real de qué es algo deidificado y exagerado, ¿no? Entonces, por eso, a mí me gustaría saber, ¿hay alguna prueba arqueológica, algo físico, ¿no? Un hueso, algo que podamos decir, esto sí que es un gigante, esto no tiene sentido? Elige tu seguro de salud con Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Hablándome de las líneas de Nazca, yo considero que las líneas de Nazca no lo veo tan bien como un gigante. Yo lo veo como que quieren decir algo a las estrellas, que alguien que vea desde el cielo, por ejemplo. Yo estuve sobrevolando la línea de Nazca, pero, por ejemplo, te voy a poner 3 puntos. Uno, en piedra. Si la gente de Extremadura, Badajoz, parte de Sevilla, del campo de Guadalquivir Norte, parte de Huero, parte de Badajoz, existen las estelas de Guerrero. Se consideran del bronce, pero no se pueden datar. Bueno, pues es donde James Cameron se basa de la supuesta Atlántida, que yo considero el fin de la Atlántida, en fin. Bueno, pues ahí, cuando querían representar a alguien alto, en las estelas de Guerrero muchas veces aparece un personaje pequeñito y uno muy alto, con cuernos. Eso me llamó la curiosidad. Los antiguos, te puedo asegurar, yo no he viajado en el tiempo, pero te puedo asegurar de que lo que veían lo representaban. No perdían el tiempo. Es absurdo pensar que una persona que se dedica a sota, caballo y rey en su vida laboral, que no la de nosotros ahora, se ponga a pegarle una piedra y a inventarse una historia, yo no estoy de acuerdo con la arqueología en ese aspecto. Entonces, cuando representaban a un guerrero, lo representaban. Cuando representaban a un gigante, lo representaban. Ese, por un lado. Después me preguntas por la prueba. Vale, un saludo para la gente de Lucena que sale en mi libro. En Lucena tenemos el gigante de Lucena. Está enterrado en el Museo Judío. Mide, no sé si 2,14, 2,30. No me voy a meter ahí. Y salió en El País. Se le llama el gigante del Al-Ándalus, del siglo I a.C. También Lucena tiene mucho misterio con el tema, sale en mi libro sobre Noé. ¿Vale? Tenemos el gigante Garós, que te comenté antes, que el párroco me afirmó, es un hombre de casi 90 años, que no se gana nada con mentirme. Y en verdad no me quiere ni atender, pero me afirmó. Después encontraron los gigantes de Almería. Tenemos leyendas de gigantes por toda España. Y como digo en mi libro, la tradición de los gigantes cabezudos, de las cabalgatas. Yo soy de Cádiz, cabalgatas de Cádiz, muchos gigantes también en Valencia, el toro.
hay mucha tradición al gigante. Después te vas a otras islas y tienes también el misterio del gigante. Y las pruebas arqueológicas han existido. Las tenemos. Las hachas de Bagdad, el pie de Goliat, algunas que se me quedan en el tintero. Hay una más también, que no sé cómo se llama. Lo que he dicho antes de los primeros faraones. Se consideran a los primeros faraones de Egipto, el rey escorpión, gigantes. Tenemos las pruebas. Lo que pasa es que sería darle un vuelco a la ciencia. Y eso, como repito, son los que ayudan a los tartesos. Probablemente el gigante más famoso de todos es el que da título a tu obra, que es Goliat, ¿no? ¿Qué tendría que ver con Tartesos, por lo tanto, Goliat? Y sabemos si Goliat, el famoso gigante, ¿no? Atacado y muerto por David, ¿existió? Es muy difícil, por supuesto. Nos basamos en los textos bíblicos, sobre todo en los textos bíblicos, que yo indagué muchísimo, que me encanta. Tenían hermanos, tenían 6 hermanos. Y uno de sus hermanos tenía 6 dedos. Como los gigantes que se encuentran en Estados Unidos, en la parte sur de la Patagonia, que yo fui a investigar, que también tenían 6 dedos. Un dato curioso. ¿Por qué pongo Goliat? Porque Goliat es sinónimo de gigante. Por supuesto que según la Biblia, Goliat murió de la piedra en la frente que le dio David. ¿Qué pasa? Que la relación que tienen con Tartesos, Goliat y Tartesos, es muy simple. Es, por ponértelo de cogido con pinzas, porque no quiero desvelar todo el final, que es la trama final, ellos se ven allí atrapados por el pueblo de Israel. Y entonces hacen una coalición de pueblos que están en las tierras de Canaán desde después del diluvio, prácticamente, y que allí vivían gigantes, y el pueblo de Israel ataca a esos gigantes. Yo quiero hacer una película de esto, y te lo digo en serio. Estoy buscando a alguien que... Desde luego que sería muy espectacular. Te lo estoy diciendo en serio. El otro día estuve en una entrevista y se lo dije a mi amigo Alberto. Digo, Alberto, yo no te estoy diciendo una broma, yo quiero hacer una gran producción, una serie sobre esto, que tiene feeling. No me voy al tema. Pues estos gigantes, Goliat se alía con los tartesos y con los filisteos conocedores del hierro y otros pueblos que existían en esa época allí en las tierras de Canaán. Lo que la arqueología le llaman los pueblos del mar. Aquellos famosos pueblos del mar que destruyeron, entre comillas, todas las civilizaciones del Mediterráneo, que la arqueología no sabe de dónde viene, yo le doy origen, y que para mí no se llaman los pueblos del mar, sino el ejército de Goliat, porque gigante Shardana, Tarteso, Goliat, Canaán, y esa es la relación, porque Canaán es donde están los gigantes, donde están los hermanos de Goliat. Incluso yo considero que algunos de los hermanos de Goliat sería uno de los terratenientes de esta gente, que arqueológicamente conquistan el Mediterráneo, se unen. ¿Y por qué se unen con los terres? Porque los terres sabían dónde iban. Los terres provenían de la Atlántida que hablamos antes, y los terres le dijeron a ellos, estoy aquí en plan coloquial, le dijeron, ¿dónde vamos? Dice, mira, pues yo provengo de unas tierras más allá del estrecho de Hércules, donde son ricas en minas, Aznarcollar, Huelva, la parte de Huelva. Yo conozco el camino, necesito la fuerza bruta de los gigantes, un arma nueva que era el hierro, pero el hierro blandido en metal, es decir, en espada, no en metal, que lo tenían los filisteos, que son muy raros, son también están en el libro, otros pueblos rarísimos, increíbles, que nadie le da crédito de dónde vienen. Pues eso se unen, cruzan el Mediterráneo y cruzan el norte de Europa. Y no es el colapso, como hablan los arqueólogos, es el inicio de la nueva cultura y el inicio de nuestra cultura. Por eso es Goliat, porque se conocen allí. Vale, pues esta sería, por tanto, la relación entre Canaán y Tartesos. De acuerdo. Bueno, otro de los aspectos que más a mí me está llamando la atención de tu obra es un tema curioso que no sé a ver cómo le podemos encontrar explicación, y es el asunto de la cruz templaria, ¿no? Hace poco, dando una vuelta por el Museo Británico, a veces que uno se queda embelesado, ¿no? Viendo los relieves de los antiguos sumerios, ¿no? Lo que pasa es que yo me quedaba más prendado observando los bolsitos, ¿no? Ese misterio de que a saber qué son. De los buenos, de los buenos. Exactamente, de los misterios buenos, ¿no? Pero tú presentas otro que yo no me había fijado nunca, y es que en una de las representaciones vemos a uno de estos seres que tiene una cruz templaria, pero de libro directamente, ¿no? Yo apunté a aquella cruz porque era la cruz templaria. Es que era, ¿cómo pueden tener la cruz templaria en el siglo IX a.C. cuando la cruz templaria aparece en la primera cruzada con Godofredo de Bouillon? Es decir, que está ahí en el temple.
yo lo dejé en el aire y ya después pues investigué el mapa de Sipar. Y para no hacer esto más largo, pues yo vi que el mapa de Sipar, que es el mapa de Sipar representa el centro del mundo en la época sumeria, ¿vale? Es un mapa muy antiguo, 2400, la época caldea. Ajá. Tenía una curiosidad, son 7, bueno, está roto, pero tiene 7 triángulos isósceles, pero tiene el centro un río y un par de ríos tiene, ¿no? Entonces, a mí me recordaba el mare Oceanum de la iglesia, que se representa las 3 tierras, las tierras de Jafet, de Sem y de Can, que son África, Asia y Libia. Digo, hostia, esto se está representando entonces, el mapa de Sipar y el primer mapa, que es el Mare Oceanum, son iguales. Ahí me di cuenta también que el crismón papal de Constantino, también seguía esa línea. Si ves el crismón papal de Constantino, tiene la Tau y la Rho, ¿no? Y llegué a otra conclusión más. Digo, del mismo modo, y siguiendo, te voy a leer tal como tengo en el libro. Con la Tau, esta última letra del alfabeto hebreo y símbolo de Ezequiel, quien a modo de sello la colocó en la frente de los últimos entre los últimos. Por orden de Dios la colocó sobre aquellos que debían ser librados del castigo. Y pregunto, ¿serían los últimos los descendientes que sobrevivieron al castigo de los dioses? ¿O fueron elegidos por los dioses supervivientes? Quiere decirse que el mapa de Sipar, el Orbin, el Pantocrator, que el Pantocrator es románico, donde sale Cristo en el centro y después también aparece como unos ríos. Es como si hiciera una derivación, pero sí se mantiene el mismo mapa. Me están contando que aquella cruz, que aquel mapa, ya lo sabía la iglesia, y que Nibiru se llama el planeta del cruce, y aquella cruz tenía que ver con aquel primer planeta, que Sipar aparece también en la tablilla sumeria como donde el planeta del cruce se cruza. Yo llegué a esa conclusión de que todos los mapas, lo pueden ver en mi libro, que está más detallado, es un símbolo encubierta, es decir, que la cruz templaria era Sipar, donde el conocimiento de la humanidad volvió después del diluvio. Beroso, Caldeo el Beroso, hablaba, del siglo III a.C., hablaba que Sipar era donde los dioses volvieron con el conocimiento. Entonces me resultó muy extraño. Y Bueno, desde luego que interesantísimo el tema de la cruz. Claro, has citado lo de Nibiru, que, bueno, todos somos un poco ajenos al tema de los Anunnaki, ¿no? Te suena pues que si Enki, si el planeta Nibiru, tal, pero esto es algo real. Es decir, ¿podemos dar credibilidad a que exista un planeta llamado Nibiru y que esté ahí? Esto de meterte en un pantano, vamos, ahora mismo. Hay defensores de Citeria Sitchin, eso sale en el 12º planeta, en el libro perdido de Enki. Citeria Sitchin fue el primero, entre comillas, que tradujo las tablillas sumerias. Él tenía parte de verdad y parte de fantasía. Sí. Es cierto que Citeria Sitchin se adelantó a su tiempo, antes de la sonda Voyager, cuando el tema de Neptuno, que ya él decía en su libro de cómo era y todavía no se habían estudiado. Pero en otras cosas fantaseaba. Yo no creo que aquí vinieron los Anunnaki por el tema del oro. No sé si fue Nibiru quien se cruzó por el planeta cuando el cometa Clovis, por ejemplo, que hay muchos defensores de esa teoría. No hay una base. A mí no me gusta poner en mi libro lo que yo no pueda fundamentar. Y yo no puedo fundamentar Nibiru. Yo lo dejo caer aquí porque te voy a dar un dato. En el famoso sello sumerio VA243 del Museo de Berlín o el disco sumerio K8538 aparece la cruz templaria y pongo, ¿será la cruz templaria el símbolo del planeta errante de Nibiru? Pero no entro más en detalle porque es como easy. Bueno, oye, ya lo sabéis, aventureros, opinad a ver qué os parece esto, una teoría desde luego distinta, algo que no había aparecido. Así que Gabriel Santana, ahí lo tenemos, Goliat y el origen de Tartessos. A mí me está encantando. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, pero desde luego es que es un ensayo estudioso donde se nota que le has metido muchísimas horas y que es una investigación de primera mano, que todo lo que cuenta aquí Gabriel lo ha vivido, ha viajado él y son sus propias conclusiones, ¿no? Para concluir, Gabriel, venga, a Gabriel Santana le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A qué 3 metes en la cena? Leonardo da Vinci.
Akenatón, Ajá. Alejandro Magno. Bueno, oye, gran cena, ¿eh? Gran cena. Pero yo no pagaría la cena, la pagan ellos. En fin, que te dejo para ti las últimas palabras para despedirte. Tenéis su obra en todas las librerías. Os voy a poner un enlace en la descripción. Así que gracias de corazón por haber estado en Desafío Viajero. Gabriel, tus palabras para terminar. Pues nada, que ha sido un placer. Como siempre digo, todas las entrevistas se me hacen muy cortas. Me gustaría que duraran horas. Ha sido un placer estar contigo, con tu canal, con tu gente, y que muchísimas gracias por la difusión del libro, y que nos vemos en otra, en cualquier misterio que tengáis, cualquier cosa, pues podemos otro ratito. Y muchísimas gracias, Juan. Fantástico. Bueno, pues te deseo mucho éxito, Gabriel Santana, con Oleati, el origen de Tartessos. Ahí lo tenemos. Aventureros, nos